¿Cuántos le pueden dar un aplauso a la presencia de Dios en este lugar? Y bueno, en esta mañana, en estos minutos, quiero compartirles que justo es un poco como lo que estaba ministrando Vania. Ayer vi una película muy padre que luego los voy a invitar a que la vean. Va a haber una proyección en el Jardín Guerrero de esta película y está padre. Es un documental y está padre. Ya. Está muy padre y luego los voy a invitar. Pero esta película trata de mujeres empezaron en el fútbol femenil y todo su recorrido para hacer un campeonato mundial femenil fue en la Ciudad de México. Entonces habla de dinámicas como muy interesantes que nunca antes pues yo había visto, porque yo no soy una persona futbolera a menos de que sea el mundial y ya. Pero pues, o sea, es como muy interesante, pero al final fue como un club de cine. Entonces al final estuvimos platicando de la película y algo que yo les compartía a todos los que estábamos ahí, les decía como, qué interesante cómo estas mujeres hicieron una revolución en el deporte y en la mente de una organización de fútbol que estaba así completamente, o está completamente como constituida por hombres y así, que es la FIFA, etcétera. ¿Cómo hicieron todas ellas una revolución haciendo lo que amaban hacer, que era jugar fútbol? Y algo como tan sencillo, ¿no? Y creo que en esas partes es como, ¿cómo se puede generar toda una revolución cuando tú estás haciendo las cosas que amas hacer? Y las cosas que Dios le haga que hagamos. Y en este sentido me estaba acordando, o vino a mi mente, a memoria, la historia de Jesús cuando entra al templo y ve mesas de cosas y personas vendiendo cosas, y cómo él, voltea todas las mesas y hace como todo un asunto ahí y les empieza como a reclamar de por qué habían hecho eso en el templo. Y no sé si recuerdan que el pastor nos compartió hace tiempo ya, creo, y creo que nada más lo dijo como un comentario, ni siquiera fue como una prédica, pero cómo eso significaba que las personas tenían que llevar al templo un sacrificio que fuera entregado, en ese momento ellos entregaban su tributo como anual, que era un día de trabajo, y ellos entregaban ese sacrificio en el templo. Y ese sacrificio ellos lo tenían que llevar, pero ahí ellos estaban comprando el sacrificio que tenían que llevar, ¿no? Y era como todo un asunto, un business de que el sacerdote les decía que ese no, entonces mejor si vayan a comprar afuera. Yo creo que había gente que sí realmente quería llevar su ofrenda, hay gente que la compraba ahí. No sabemos como el contexto, pero vemos cómo Jesús decide entrar a ese lugar en Juan 2:13 y decide entrar a ese lugar y voltear esas mesas y como expresarles por qué habían hecho pues lo que hicieron con el templo, ¿no? Y entonces, déjenme, les leo, porque esa parte se me hizo muy interesante. En Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y entonces después dice, es que quiero leerles, ay, algo pasó. Pero no, es que soy nueva en el uso del iPad. Y dice aquí, ok, en el 17 dice, sus discípulos entonces recordaron la escritura que dice, el celo que tengo por tu casa me consume. O sea, Jesús estaba haciendo eso
E hizo todas esas cosas porque él tenía un fuego. En otra versión dice, el fuego por tu presencia, por tu casa me consume. O sea, él tenía una pasión porque ese lugar fuera un lugar que estaba destinado a glorificar a Dios. Y ese templo muchas veces nos representa a nosotros. Y yo acabo de escuchar a un pastor que decía, cuando leemos la Biblia tenemos que entender qué personaje somos a veces nosotros de las historias. Y a veces pensamos que nosotros somos David, pero en realidad somos el soldado que se escondió cuando llegó el gigante, ¿no? Y David es Jesús. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. Pero aquí en esta historia yo veo cómo nosotros somos ese templo y al mismo tiempo nosotros somos a veces los que hemos puesto mesas que Jesús no le agradan y él tiene que voltear. Pero él se sentó en muchas más mesas que las que volteó. O sea, la cultura de Jesús no era voltear mesas, la cultura de Jesús era sentarse en esas mesas y transformarlas, como hemos estado viendo en esta serie. Pero para él era importante que las cosas que estaban causando una transformación o una, como, no sé cómo decirlo, se estaban convirtiendo el templo en algo a lo que no estaba destinado a ser. Porque esa parte, estaba leyendo que esa parte del templo en donde se ponían esas mesas era algo que añadieron después, no estaba en el diseño original del templo. Entonces muchas veces nosotros hemos puesto mesas que Jesús dice, no, esto lo tengo que voltear. Y a veces esas son nuestras mesas de nuestra incredulidad, a veces son mesas de pensamientos que nos limitan, de expectativas, de amargura, de percepciones equivocadas, de negatividad. Y Jesús tiene que transformar ese lugar y transformar el templo de nuestro corazón y transformar el templo de nuestra vida en lo que Él diseñó para que fuera. Un lugar que le traía gloria, un lugar que le trae adoración, un lugar en donde Él puede habitar. Y si tú y yo le permitimos que Él llegue, así como David le dijo en ese salmo y le dijo, Dios, examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Y entonces eso le decía David, pero después en ese salmo, que lo tengo por aquí porque no hay internet, después en ese salmo David le está expresando, examina, oh Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos, en el Salmo 139, 23, y le dice, señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, Jesús le estaba diciendo a Dios, examina mi corazón y conoce todos mis pensamientos, y aunque a veces podemos pensar, híjole, eso suena como muy controlador, pero David se lo estaba diciendo a Dios porque él quería ir por el camino correcto. Él quería encaminarse en ese lugar de vida eterna, en ese lugar donde nada le iba a hacer falta, en ese lugar en donde él conocía que Dios era su pastor, en ese lugar en donde él conocía que iba a encontrar la plenitud de todo. Así que tú y yo en esta mañana podemos acercarnos a Dios y decirle, examina mi corazón y las cosas que yo he puesto para intentar facilitarme el camino y facilitar mi conexión contigo, o facilitar como pensando que esto es la forma en la que se tiene que hacer, y yo poner mis mesas para que se cambie una cosa por la otra y como que ahí torcer tu mano casi. Examina mi corazón y dime qué es lo que debo, en qué mesas debo sentarme y en qué mesas debo voltear. ¿Qué mesas debo voltear dentro de mi corazón? ¿Qué mesas debo cambiar dentro de mis acciones, dentro de cómo yo vivo, de cómo yo estoy viendo la vida y de vivir contigo? Porque Jesús, Él se sentó a la mesa con esas personas y las transformó completamente cuando Él se sentaba en la mesa. Pero esa acción que Él hizo de voltear las mesas, Él impuso su autoridad como el dueño de ese templo. Así que cuando tú y yo permitimos que Jesús entre a nuestro templo y haga lo que quiera y vea si ahí sí quiere sentarse, entonces lo hacemos el dueño y el que se puede sentar, y este es tu lugar y este es tu hogar. Porque yo anhelo que examines mi corazón, porque yo anhelo que examines las cosas que estoy haciendo y dime lo que no estoy haciendo bien. Y dime si esto te agrada o no te agrada, porque yo quiero caminar que tú has trazado para mí. Porque yo quiero ser ese templo que te trae honra y que te trae honor. Y como dice en la Biblia, coman o beban y todo lo que hagan, háganlo para darle gloria a Dios.
Así que ese sea nuestro pensamiento y nuestro corazón, iglesia, cuando hay veces que hay cosas en nuestra vida que decimos como que eso no está tan bien, o como que eso me suena un poco extraño, que estoy haciendo. Dile, Dios, examina mi corazón. Y dile a alguien, examina mi corazón. Y ayúdame a ir por el camino que tú has trazado para mí. Esa vida en donde nada me falta, en donde tú eres mi pastor, en donde tú suples mis necesidades, y donde si yo he puesto una mesa de incertidumbre, de incredulidad, de miedo, de temor, de desconfianza, que Él pueda sentarse a la mesa conmigo y explicarme cómo debo de confiar en Él, por qué debo de confiar en Él, porque Él es el mejor pastor para seguir, el pastor que apacienta sus ovejas. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y oramos esta mañana y seguimos cantando para que Dios nos muestre en qué mesas nos debemos de sentar. ¿En qué mesa yo me puedo sentar con Él para conversar, para entender su corazón? Y decirle, Dios, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y guíame por esa senda eterna, Señor, donde nada me hace falta, donde no estoy deseando y anhelando nada más que estar contigo. Porque tú, Padre, eres santo, y hoy rendimos ante ti una alabanza, una adoración desde el fondo de nuestro corazón, reconociendo, Padre, que tú puedes habitar en mi templo. Señor, tú habita dentro de mi corazón. Que este lugar, que es mi corazón, sea un lugar en donde a ti te agrada estar. Un lugar en donde he dispuesto todo para que llegue tu presencia. Un lugar en donde todo está preparado, en donde te sientes cómodo habitando, porque es mi mayor anhelo. Y yo sé que en esta iglesia hay mujeres y hay hombres que están anhelando ser el templo del Espíritu Santo. Un templo donde Él anhela estar. Un templo donde Él le encanta estar. Así que Dios, ve estos corazones.